estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, como le dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu recompensa será muy grande. Respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás si no me has dado hijo ni el mayordomo? Y el mayordomo de mi casa es Eliezer, el damaseno. Dijo también Abraham: ¿cómo me has dado prole? Como no me has dado prole, mi heredero será un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te herede. Entonces lo llevó fuera y le dijo: mira ahora el cielo y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Y añadió: así será tu descendencia. Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Jehová le dijo: yo soy Jehová, el que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Abraham respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Jehová le dijo: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años y una tórtola y un palomino. Tomó Abraham todos estos animales y los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, pero no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, pero Abraham las ahuyentaba. Y a la caída del sol cayó sobre Abraham un profundo soplo, y el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová le dijo: ten por cierto que tu descendencia habitará en la tierra ajena, y será esclava allí y será oprimida 400 años. Pero también la nación a la cual se deberán juzgaré yo, y después estos saldrán con gran riqueza. Tú, en tanto, te reunirás en paz con tus padres y serás sepultado en buena vejez. Y tu descendiente volverá acá a la 4ª generación, porque hasta entonces no habrán llegado a su colmo a maldad del amorreo. Y cuando se puso el sol y todo estaba oscuro, apareció un horno humeante y una antorcha humeante de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Y aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el reino de Egipto hasta el reino grande y el Éufrates, y las tierras del Ceneo, de los Calmorreos, los Heteos, los Fereceos, los Refalitas, los Amorreos, y los Cananeos, los Jereseos y los Jebuseos. Diga conmigo: Espíritu Santo, dame luz, entendimiento en tu palabra. Abre los ojos de mi entendimiento para comprender la voz de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento. Yo quería hacer una pregunta a varias personas en esta mañana. Pudiera pedir a 3 personas voluntarias, pero vamos a ganar tiempo. Y yo le dije, la primera pregunta era: ¿qué pensó usted cuando hubo el apagón del día jueves? ¿Cuántos? Y alguien, ¿qué pensó usted? Alguien, dos personas que me ayuden. ¿Qué pensó usted cuando pasó el apagón del día viernes? ¿Quién me quiere decir? Alguien.
Dígame, venga acá. ¿Qué pensó usted cuando pasó el apagón del día jueves? Bueno, yo salí con mi hija y le dije, Señor, toma el control. Pero escuché mucha gente negativa que decía, ahorita se va y dura 5 días. Ajá, Entonces yo decía, Señor, toma el control. ¿Y qué pensaste que podía pasar? No, se lo puse todo en manos de Dios y bueno, entiendo que ahorita lo pongo en manos de Dios, antes me hubiese desesperado. Ok. ¿Quién más quiere decir algo? ¿Qué pensó cuando fue el apagón del día jueves? ¿Alguien más que me diga algo? Dígame. Amén. Buenos días, mis hermanos, Dios bendiga a todos. Bendiciones para todos. Bueno, yo pensé ese día que, bueno, Señor, si es tu obra, bueno, aquí te esperamos. Que sea tu voluntad. En el nombre de Jesús. Eso fue lo que yo pensé, pero Señor, si ya hemos venido, va, porque estoy esperando. En el nombre de Jesús. Muy bien. Lo que quiero que te entienda algo, ¿no? Hay un recorte que lo iba a traer, se me pasó por alto. Tenía tiempo que no compraba la última noticia y la vi así en la panadería y dije, oye, tengo tiempo, déjame comprarla. Y la verdad que bajé un texto muy clave, bien interesante. En ese lo corté, Pilar me lo cortó, lo tengo ya en mi oficina. Habla de qué manera las personas provocan que tú pienses como ellos quieren que piensen. Entonces hablan de ellos te inducen para que tú seas violento, te induce para que tú te manifiestes públicamente, te induce para que tú tengas una tendencia, como las redes y los medios de comunicación ya están debidamente programados para provocar conductas y comportamientos al ser humano. Este recorte lo tengo y en buen día lo vamos a conversar porque tiene que ver con los temas que anteriormente hablamos sobre lo que es las voces del milenio, cómo van a pensar, cómo van la tendencia de pensar nuestros hijos en 5 años. Eso es algo que tenemos que pensar. ¿Qué va a ser de mis hijos de 5 años? Y tiempos atrás nosotros hablamos de lo que se llama la cosmovisión. Cómo se forma una cosmovisión. Y la cosmovisión, la palabra cosmos tiene que ver con el universo. Y visión es cómo yo tengo el universo. Hay cosmovisiones personales, familiares, ministeriales y por supuesto cosmovisión de una nación. Pero las cosmovisiones se forman primeramente de un pensamiento de Dios. Cómo yo pienso de Dios. Ahí se forma cosmovisión. Segundo, el pensamiento de los hombres. Cómo piensan los hombres. Se forma lo que es la cosmovisión. ¿Ok? Conforme a los sistemas de gobierno o los sistemas políticos se forman lo que es la cosmovisión y en función a la educación. Son los elementos que se forma una cosmovisión. La palabra cosmo, universo, y visión es como tú ves tu universo. ¿Ok? Entonces, de una idea con Dios, de una idea que los hombres, de una idea de los sistemas políticos y de un sistema educativo. Son los 5 elementos para formar la cosmovisión. Y la cosmovisión tiene que ver que son los lentes con los cuales yo veo las cosas. Esto quiere decir que nosotros cuando hablamos de este tema, que ayer tuvimos la promoción de los estudiantes de transformación, un aplauso para ellos, una buena remanente, y al final del servicio vamos a estar entregándole a ellos la certificación, porque algunos no pudieron ir. Dentro del tema que nosotros vamos desarrollando es en contexto de entender lo que es la cosmovisión bíblica y cristiana. Cuando analizamos las distintas formas de cosmovisión, vemos de dónde se sustenta. Como las películas de Miami Beach, la escena del crimen, lo que se llama Miami Beach, ¿de acuerdo? Que han visto, el policial. ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la verdad? Y la verdad la tiene quien más acumula evidencias. ¿Quién tiene la verdad sobre un asunto? El que más acumula evidencias tiene la verdad. ¿Ok? Entonces quiere decir que en la escena de crimen se evalúa la cantidad de elementos para probar quién fue el que consumó el acto. Eso se llama, lo que se llama esa escena. De igual manera, cuando aplico esta comprensión a lo que es una cosmovisión, vamos a ver quién tiene la verdad. En el contexto hay una cosmovisión que se llama la comunidad teísta. La cosmovisión teísta es la creencia general
de la existencia de Dios. En esa creencia general, por supuesto, entran los cristianos, entran todos los que tienen en común denominador creer en Dios, incluyendo los musulmanes. Tenemos en comunión, ¿ok? Entonces, creer en Dios. Dentro del pensamiento de Dios, que como creemos en Dios, surgen varias corrientes. Una se llama el gnosticismo, el gnóstico. El gnóstico cree que hay Dios, existe un ser supremo, un ser soberano, un ser supremo, pero que no se mete en las esencias del hombre, que él creó el elemento. ¿Por qué el gnóstico termina creyendo que hay un ser supremo? Porque ello se desarrolla en la evolución, el proceso evolutivo, y la última de las teorías es la del feedback, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? El asunto le falta un eslabón perdido. ¿Cuál es el eslabón perdido? ¿De dónde sale la materia? Porque la materia, él habla de la evolución y la dice, y cómo para desarrollarse toda esa evolución debe tener que haber un elemento. ¿Cuál es el elemento donde se desarrolla todo aquello? Entonces él concluye que ese elemento es un ser supremo. El gnóstico y su fuente de información para desarrollar la evolución es la creación, la naturaleza. Evalúa los efectos de la naturaleza. Entonces las distintas ciencias que revelan eso, como para ver realmente los elementos y darle una explicación al origen del hombre, al origen de los animales, al origen de los peces, al origen de las plantas. Entonces hacen todo un análisis para determinar realmente lo que es el origen de la materia. Y el feedback habla de la explosión que produjo, pero ¿qué produjo la explosión? Esos elementos. No, esos elementos de Dios. Ese es el gnosticismo. Está lo que se llama también, lo que se llama el animismo. El animismo es el que realmente todo lo espiritualiza, separa lo físico del espiritual y dice que todo es espíritu. Y hay como visiones animistas, como el caso de la India, que no matan un ratón porque creen que ahí está la abuelita. Entonces el animismo, y todos lo justifican con animismo. Y muchas de nuestras raíces ancestrales son animistas, ¿ok? Y muchas de nuestras tradiciones son animistas, cuando realmente hasta cuando estaban tronando arriba y se están lavando el piso allá en el cielo. Cuando cantidad de cosas que algunas son humorísticas, pero de muchas otras cosas nosotros asociamos muchas cosas con el animismo, lo que de ahí nace lo que se llaman las mitologías, los mitos, que son mitos, historias de cosas que sucedieron pero que no tienen un fundamento real. Por eso se llama mitos, se desarrollaron en el tiempo. Pero todo surge de un animismo. Está entonces lo que se llama el panteísmo. La contesta panteísta es porque cree en las distintas creencias de Dios. Dios está en la naturaleza, en la creación. Dios entonces es el panteísta, la diversidad de Dios. El panteísmo, por supuesto, su cosmovisión es fuerte en lo que es la ecología, la conservación del ambiente. ¿Por qué razón? Porque ellos atribuyen que la naturaleza es la creación, la Pachamama, la madre naturaleza. Entonces el panteísmo desarrolla todo y nos lleva a volver a las raíces de los pueblos originarios. Volver a las raíces de los pueblos originarios, porque ellos fueron grandes conservadores de la creación, de la naturaleza, y dice que nosotros debemos respeto y reverencia a la creación, porque ellos fueron primero que nosotros. Eso se llama panteísmo, ¿ok? Y obviamente dentro de este contexto van surgiendo las filosofías que gobiernan. En estos casos, y podría hablar de muchos otros, toman como fuente de información, como fuente, es lo que es la naturaleza, los elementos, como fuente, ¿ok? Ahora, cuando vamos al contexto de la cosmovisión bíblica cristiana, que es el contexto nuestro, que es la forma de pensar como Dios piensa, tengo que analizar cuáles son nuestras fuentes de información o el escenario que revela mi evidencia. Y tengo que pensar que primero tomo la naturaleza, la creación, como primer elemento. Y nosotros como creación reconocemos que es la obra del Dios Todopoderoso y que hay canciones que aún comprometen esa palabra y que el capítulo 1
del libro de Romanos dice que por cuanto no quisieron creer en cuenta a Dios y crearon a las imágenes y crearon a más las criaturas que al Creador, entonces fueron entregados a mentes perversas, corrompidas, porque no quisieron tener en cuenta a Dios. Y habla de una cantidad de conductas, dice que aún conductas de inmoralidad, donde se relacionan hombres con hombres, mujeres con mujeres, lo que conocemos como homosexualismo, lesbianismo, y todas esas conductas que operan dentro de la sociedad, dentro de esta deformación sexual. Para de contarlos todos los nombres que identifican. Entonces, ¿qué ocurre? Habla la palabra que la consecuencia de estas conductas es no tener en cuenta a Dios. Ahora, la misma palabra dice necio en su corazón no existe Dios. ¿Por qué razón? Porque hay una evidencia, y ese mismo libro de Romanos dice por qué. Porque dice que en el libro de Romanos, un capítulo 1, dice porque lo que Dios se le ha dado a conocer, Dios se ha dado a conocer a través de su creación. A través de su creación. Por tanto, según dicen necios, pretendiendo ser necios, dijeron más en las criaturas que al Creador, y por eso fueron entregados a mentes perversas y corrompidas. Nosotros, también dice el Salmo 90, dice 91, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento habla de la obra de sus manos. Entonces está hablando que los mismos cielos dan testimonio de la grandeza de Dios. Y nosotros cantamos una canción que dice, Señor tu Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en tu ceñir. Y para de contar. Entonces es una canción que involucra la creación. Quiere decir que nosotros, porque somos bíblicos, porque somos teístas bíblicos cristianos, como teístas porque creemos en la existencia de un ser supremo, Dios todopoderoso. Ahora, bíblico porque creemos que la Biblia es la fuente, es el manual de vida. La Biblia es la constitución de un reino. No es una corriente religiosa ni filosófica del sistema, no una porción más. La Biblia es el documento, la carta magna de la constitución de un reino, de un rey y de una nación. Eso hay que madurarlo con claridad. Ahora, cuando estamos tomando la creación, es mi fuente de información, la creación. En segundo, tomo como fuente la Biblia, porque los hechos que están descritos en la Biblia se han cumplido el más elevado porcentaje. Porque la Biblia da testimonio de sus hechos. Y ella es la principal fuente de información. Dice más adelante que la Biblia es la máxima autoridad profética. Por tanto, toda profecía debe ser juzgada por las Escrituras, porque la mayor revelación profética está en las Sagradas Escrituras. Entonces quiere decir que en la palabra está la fuente. Por eso no puede haber, hay profetas de desastre, profetas que están profetizando cosas raras. Y resulta que estoy sacrificando la fuente principal de la revelación profética, que es la Escritura. Entonces, es nuestra primera. Entonces la Biblia que revela, la Biblia que fue escrita de tres maneras: inspiración, revelación e iluminación. La inspiración se habla que teológicamente que es la influencia del Espíritu Santo sobre el escritor para preservarla de error. ¿Ok? La revelación era porque cosas que había, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, llamado también el libro de revelación, porque el libro está basado en pura revelación que tuvo el apóstol Juan allá en la isla de Pascua. Entonces conseguimos libros, también el libro de Ezequiel, el libro de Daniel, conseguimos etapas donde son revelaciones, vieron y escribieron lo que vieron, entonces se llama revelación. Entonces fue escrita por inspiración, por revelación y por iluminación. ¿Por qué iluminación? Porque son textos ya existentes pero que no habían comprensión. Por ejemplo, nosotros como iglesia no tenemos revelación, tenemos iluminación. ¿Por qué? Porque tenemos que pedir la comprensión de lo que ya está escrito.
¿No entender? Entonces nosotros pedimos, Señor, danos la iluminación. A pesar de que utilizamos el término revelación, no es correcto. La revelación correspondió para los escritores, los autores, perdón, los escritores, porque el autor es uno, el Espíritu Santo. Pero a nosotros se nos da la iluminación, por eso oramos que Dios nos dé la iluminación para entender. Porque es por el Espíritu Santo, que es nuestro maestro por excelencia, entendemos, somos iluminados para entender su palabra y oramos para que haya ese entendimiento entre nosotros. Aleluya. Entonces tenemos la Biblia como documento fundamental de nuestra fe. Y en tercer lugar, porque somos bíblicos, somos teístas bíblicos cristianos, porque Jesucristo vino a dar testimonio de lo escrito. Dice, yo he venido a cumplir el rollo. Porque en Cristo se cumplió la ley, los profetas y los salmos. Entonces Cristo es el cumplimiento de la palabra profética. Las muchas profecías del antiguo pacto eran como vertientes, pequeños riachuelos que desembocaron en uno, Jesús Amasías, Cristo Jesús, el Mesías. Entonces todos los pactos eternos se han fundamentado y perfeccionados en el pacto eterno de la sangre de Jesús. Ahora, cuando vemos las distintas manifestaciones que usted la va a ver en este congreso, del Espíritu de Dios, el Chagüet, el Adonai, el Elohim, el Nisan, el Rafa, son revelaciones de Dios en el Antiguo. Dios se daba a revelar a través de una manera, y si esa manifestación le daba un nombre, entonces el nombre de Yehweh era la revelación de Dios. Por eso el Dios de la provisión, el Dios de la guerra, el Dios Adonai, creador del universo, Señor de la creación, es la revelación de Dios. Pero ahora Cristo, Yeshua, es la revelación, porque es el Dios hecho carne. Entonces la revelación antigua testamentaria es expresada en Cristo. Entonces Cristo es la máxima expresión de la revelación de Dios. Aleluya. Pero Cristo vino a dar evidencia, primeramente la historia, podríamos decir la historia, porque la historia fue dividida en dos, antes de Cristo y después de Cristo, la cual la historia revela su existencia. Si quieren negar su divinidad es otra cosa, pero su existencia está probada históricamente, como antes y después. Luego viene lo que Jesucristo va a dar testimonio de esta palabra. Dice, esto fue lo dicho por el profeta. Jesús viene siendo el cumplimiento de la voz profética. Él viene a certificar la voz de los profetas, el cumplimiento de la voz profética, y viene a certificar la restauración de un reino. Entonces nosotros creemos en Dios, y tenemos como evidencia la creación, tenemos como evidencia la Sagrada Escritura y tenemos como evidencia a Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo cual quiere decir que ante cualquier cosmovisión, la mayor evidencia la tenemos nosotros, los hijos de Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Antes se calculan los expertos que el país tiene casi 3 meses paralizado. Lleva 3 meses paralizado. Los estudiados, los analistas. ¿Por qué está paralizado? Antes de las elecciones y después de las elecciones. Aún hay algunas cosas que están por hacerse y no se han hecho porque están esperando el desenlace de que va a terminar de pasar. Entonces, cualquier cosa que pueda pasar, nosotros estamos pensando, ¿sabrá Dios qué va a pasar? Porque estamos tan caldeados de un ambiente tenso que quiere gobernar la economía, gobernar el bolsillo. Muchas personas y empresas están ahorita paralizadas porque están esperando qué pasa. Muchas personas han retenido su inversión porque quieren buscar garantía de inversión. Entonces, este lapso de tiempo ha generado una especie de tensión y de dominio. Aún en nosotros en la iglesia, según yo no me busco los detalles, se ha dejado sentir, porque aún la comprensión y el apoyo financiero o el diezmo y las ofrendas se han dejado sentir, que he visto, no me lo han dicho con detalles, que han algunas cosas donde los pastores le ha costado cubrirlas. Han tenido extremadas limitaciones.
Obviamente, pudiéramos explicar, es porque se están trancando las fuentes de ingreso. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de cosas que no se están haciendo porque temor a lo que está pasando. Pero pudiera ser que es porque ese pensamiento está gobernando mi vida y lo primero es que recojo y aún empiezo a sacrificar hasta mi compromiso con Dios. ¿Ves? ¿Por qué razón? Porque hay una realidad, pero una realidad que quiere gobernarme y yo empiezo a tomar medidas preventivas y ahí incluyo dentro de mis medidas a Dios o mis compromisos o mis responsabilidades. Tenemos el Congreso y algunos preguntaron, ¿el Congreso va? Y yo, sí va. ¿Y por qué va? Porque Dios nos dio una palabra. Nos la dio en enero. Y si nos dio en enero, el Congreso va. Gloria a Dios. Pero la semana siguiente, la semana del 11, mi persona está invitada a un congreso como conferencista de un congreso de oración, acá en Caracas. Ya me mandaron las disculpas que fue suspendida la actividad. Hay actividades que están siendo suspendidas. ¿Por qué? Por la situación país, por el asunto del ambiente. Habían algunas agendas preparadas incluso para la graduación y se tuvo que ajustar a la presencia de nuestros directores, que lo hicieron por online, por grabación, porque resulta que la condición de los vuelos internacionales y países no está dado. Entonces quiere decir que esto empieza a gobernar y a dominar a nuestras reacciones, a nuestras acciones. Y puede haber un apagón y lo primero que puedo pensar es, wow, Señor Dios, ¿qué se la está pasando? ¿Será que se pararon las turbinas del GUI? ¿O algo está sucediendo? A lo mejor ustedes son más espirituales que yo, pero no sé por qué no pude evitar pensar que pudiera estar pensando algo de conflicto a nivel del país. Cuando usted ve las formas de operaciones que se hacen, por ejemplo, una película que vi, bueno, una película no fue un documental sobre lo que es, se llamó Tormenta en el Desierto, cómo tomaron ellos a Kuwait. Y usted ve la forma como lo hacen, cómo lo hicieron en Panamá, cómo lo hicieron en eso. Wow, y usted de repente asocia una cantidad de cosas y pudiera decir, Dios mío, wow. Por eso digo, tal vez soy yo que soy menos espiritual que usted. Y pienso, porque ahí estamos siendo alimentados psicológicamente por un ambiente que todavía no está claro. Siguen las marchas, sigue una cantidad de cosas que nos pone a pensar. Y ese pensamiento empieza a gobernar nuestras vidas y algunos hasta caen en aflicción. Se activaron las diásporas, se activó la diáspora. El apóstol Jorge me decía, apóstol, es tremenda la avalancha de gente que están saliendo para Brasil. Se activó la diáspora a Colombia. Uno de los compromisos del presidente Petro y del presidente Lula es cómo mediar esta situación, porque resulta que ellos son los países receptores de esta diáspora y cómo ellos van a manejarla. También siguen las emigraciones a los Estados Unidos y a España. ¡Qué tremendo! Hay de un familiar que es empresario nuestro y me dijo mi sobrina que está ahorita de vacaciones, aprovechando el descanso, pero también explorando nuevos campos en Europa. Y es decir, ahora, ya la pregunta podríamos decir, y aplico la reflexión, la enseñanza es, ¿cuál es su cosmovisión? Porque dependiendo de su cosmovisión, acuérdense que la cosmovisión se forma de filosofías. Dentro de esa filosofía estamos hablando de los sistemas de gobierno. Entonces, la filosofía, ya le hablé de lo que es la teología, lo que se llama la cosmovisión bíblica cristiana. La cosmovisión a nivel filosófico
gubernamental está el socialismo, el comunismo, el capitalismo. Entra dentro de conceptos filosóficos. ¿Y cómo se forma una escuela o cómo se forma una cosmovisión? Eso se llaman escuelas de pensamiento. Varias personas empiezan a pensar, yo pienso así, oye, yo también pienso igual que tú, y yo también pienso igual que tú. Al unirse estas 4 o 5 personas, forman lo que se llama una escuela de pensamiento, y esa escuela de pensamiento da lugar a lo que llama una filosofía, un criterio. Y muchas de esas escuelas de pensamiento van en función de buscar soluciones a los problemas. ¿Ok? Entonces ellos van a presentar un proyecto para resolver el asunto de la pobreza. Pero terminan diciendo que el problema de la pobreza es los capitalistas, porque el dinero lo tienen ellos controlado. Porque hay una distribución mal, entonces hay que quitarle a los ricos los reales para hacerlo a los pobres. Y eso se convierte en un pensamiento filosófico de gobierno. Pero entonces viene a ser capitalista y está pensando en su desarrollo egocéntrico y egolátrico, dinero como su Dios, y es explotar las capacidades del ser humano en función de él. Y cada uno empieza a buscar una filosofía. Y viene la parte humanista, el desarrollo del humanismo. Porque el desarrollo del humanismo va en función al desarrollo de tú como individuo, del ser humano. Entonces viene la Agenda 2030 de la ONU, donde habla justamente de la educación progresista. Y la educación progresista va en desarrollo a las capacidades del ser humano a ser productivo. Y consideran que si el hombre es progresista, llegará a erradicarse la pobreza. Y entonces están algunos poderosos como BJ y algunos cuantos que dicen que el asunto está en que está la tierra demasiada poblada. Entonces empezamos a inventar el COVID y tantas cosas para ver cómo diezmamos la tierra, porque consideramos que con tantos millones podemos sobrevivir, pero con los demás no. Y no sé cuánto han visto la película 2012. Es la profecía maya, donde ven que habido un cataclismo y preparan una zarca para salvar, pero son grupos selectos que serán salvos porque les va a ser destruidos para poder sobrevivir y cobrar la tierra. Pero resulta que cuando usted va al análisis de lo que son los territorios del mundo, todas las naciones de la tierra, todos los habitantes de la tierra caben en el estado de Texas, de los Estados Unidos, el estado más grande. Con una casa cómoda, con todos los ambientes y servicios, toda la humanidad cabe en el estado de Texas. Entonces, ¿quiere decir que es sobrepoblación? No. Hay un problema de administración de espacio, de salud y demás. Y que son 4 o 5 personas las que están tomando las decisiones de la gerencia administrativa mundial. Esos son estudios probados. Entonces ahora vamos al punto. El humanismo, ahora que es la agenda, se está buscando la globalización, que es la unidad del mundo para erradicar la pobreza y haya una igualdad social. Y haya, por consecuencia, la paz, haya paz mundial. Usted sabe que la palabra más trillada de los últimos días es paz, y todos hablan de paz. Pero qué tremendo que Jesús dice que cuando diga paz, de repente vendrá destrucción. Caramba, ¿y por qué la palabra paz? Porque la palabra paz, Jesús dice que yo doy la paz no como la dan los hombres. Mi paz os dejo y mi paz os doy, no como los hombres la dan. Y es decir que en el contexto de la sociedad y en el contexto de la humanidad, están tratando de resolver el problema del hombre desde afuera. Y Dios no está buscando resolver el problema desde afuera, sino desde adentro. Y empieza por el arrepentimiento. Asumir una forma responsable de mis errores. Aceptar a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Meterme el Espíritu Santo dentro de mí. Porque dice la palabra que la guerra nace el odio, la guerra, el homicidio,
El adulterio nace en el corazón del hombre. Entonces, los sistemas sociales quieren resolver el problema de la sociedad externamente. El cristianismo quiere resolver el problema desde el corazón del ser humano. Por eso no habrá paz si no tienes a Cristo Jesús. La paz del mundo es ficticia. Porque la paz es una manifestación de Dios. Por eso dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la doy yo. Está hablando de una paz que difiere. Y dice que la paz de Dios sobrepasa a todo entendimiento. ¿Por qué sobrepasa todo entendimiento? Porque tú en la mayor terrible circunstancia estás en paz. Porque la paz no está gobernada por las circunstancias, sino por el Espíritu Santo que mora en tu vida. Denle un aplauso al Señor por eso. Entonces, hoy muchos de nosotros somos cristianos con pensamientos humanistas, con pensamientos socialistas, con pensamientos democráticos. La democracia, que se considera como uno de los mejores sistemas de gobierno del mundo, que algunos se han puesto de acuerdo que uno de los grandes conflictos que hay en Venezuela es porque la organización, porque se formó un convenio, una carta, se llama la Carta Democrática, de velar por la democracia, y la situación del país dice que se está violando esa Carta Democrática. ¿Ok? Y esa es la discusión, y todos se han puesto de acuerdo a nivel del pronunciamiento de Dula, a nivel del pronunciamiento de Chile, y a nivel del pronunciamiento y algunos que se han pronunciado. El único contrario ha sido Ortega, que descalificó a Dula y descalificó a Petro y los descalificó porque estaban en contra. Pero resulta que la discusión que había en la mesa me va el nombre ahorita, se llegó al acuerdo de que el asunto es que se cumpla el convenio firmado de velar todos por la democracia y que te está siendo permeada la democracia. Ese es el argumento donde todos han conseguido unidad, donde se pide por favor que se cumpla eso. Organización de Estados Americanos. Y ese es el punto que todos están tratando de que se logre. Y todo sale en respuesta, incluso se pronunció la Organización Europea con el mismo objetivo. Por favor, hágalo. Entonces todo el dilema se está enfocando en una sola área, que se presenten las actas y que se ponga claro y para de contar. Ese es el argumento que se está dominando. Dentro de la democracia, ella busca, acuérdense que la palabra democracia, la autoridad la tiene el pueblo. Como la democracia, la autoridad la tiene el pueblo, quiere decir que el que determina qué es bueno y qué es malo es el pueblo. Y como el del pueblo es el que determina qué es malo, qué es bueno, entonces quiere decir que no tengo problemas con la ideología de género. No tengo problemas con algunas desviaciones de conductas de carácter sexual. Porque ahora es la sociedad la que determina lo que es malo y lo que es bueno. Eso es democracia. Entonces la democracia, el poder del pueblo, quiere decir que el pueblo, la sociedad, determina las decisiones y determina lo que es bueno y lo que es malo. Ese es, ¿sí? El capitalismo tiene su estructura de gobierno donde determina realmente lo que es bueno y lo que es malo. El socialismo también determina su filosofía y determina lo que es bueno y lo que es malo. Entonces quiere decir que estas filosofías, esos sistemas de gobierno están determinando la conducta y el comportamiento del ser humano. Y nosotros, si no tenemos comprensión de esto, somos gobernados no por Dios. Soy un borrego manejable por filosofías y sistemas que nos tienen a nosotros como ratones de laboratorio. ¿Por qué como ratones de laboratorio?
Porque en los laboratorios se prueban los medicamentos. Como no hay laboratorios de ratones para aplicarle la filosofía de los hombres, como pasa con los medicamentos que tenemos animales para aplicárselo, en el contexto de las filosofías de gobierno no hay laboratorios de ratones. Se aplica directamente sobre el ser humano. Pero cuando, en conclusión, puede traer bien, pero puede traer desgracia. Y muchos hemos sufrido las consecuencias de la aplicación de sistemas filosóficos de gobierno que quieren inducir nuestras vidas. Conclusiones. Tú tienes que determinar qué va a gobernar tu vida. Y cuando yo te estoy hablando de que nosotros, la iglesia, es una nación, un pueblo escogido, un real sacerdocio, un linaje santo, está hablando de realeza. Que tú tienes la sangre de Cristo, la cual te da realeza como hijo de Dios. Que tú tienes su espíritu, el Abba Padre, y que tú no puedes pensar como los demás piensan, tú tienes que pensar como tu Padre piensa, porque tú eres su hijo. Y el que determina lo que es bien y mal es el Padre de la criatura, la máxima expresión de moral, que dentro de tus atributos morales está quien determina lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, quiere decir que yo tengo que determinar quién determina mi vida y mis acciones. Porque si no, es un sistema que me está guiando. Ahora, como ciudadanos de esta nación, nosotros tenemos instrumentos que tenemos que obedecer porque la misma palabra me enseña a obedecerlo. Romanos 13 dice que toda autoridad es puesta por Dios y el que afrenta la autoridad afrenta a Dios. Pero esa obediencia, la cual yo estoy sujeto, es porque tengo un marco de referencia. ¿Cuál es el marco de referencia? La Constitución de Dios. Y porque el marco de referencia que me da las Escrituras está por encima de la ley de los hombres. Y dice la palabra, Romanos 13, que la ley no fue puesta por causa de mí. La ley no está puesta por causa de los hijos de Dios, de los cristianos. Porque los hijos de Dios tienen una ley superior. Dice que la ley es para los transgresores de la ley. Porque como no tienen ley, para eso se le da una ley, que es la ley civil. Porque dice la palabra que nosotros tenemos una ley superior. Dice que porque el que ama no mata, no roba, no codicia a la mujer del prójimo. Nosotros tenemos los 10 mandamientos. Y esos 10 mandamientos se recogieron en 2. Jesús dijo, 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Ajá. Quiere decir que ahí hay una relación entre Dios y el prójimo, porque el que ama a Dios no puede odiar al prójimo. Y el que ama a Dios no puede desear el mal del prójimo, porque dice que como a ti mismo, y nadie aborrece su propio cuerpo. Entonces quiere decir que cuando Dios nos dice, y en esto conoceréis que soy mi discípulo, cuando améis los unos a los otros. Por amor, y la palabra, la medida del amor que hoy gobierna, por cierto, fue la palabra de nuestro hermano Rodrigo Tapia ayer. Es porque dice, amarás a Dios con todo tu corazón, el órgano principal del cuerpo. Se toma esto como referencia. Con toda tu mente, sentimientos, razonamientos y emociones. Y con todas tus fuerzas es algo que tú tienes que luchar cada día. ¡Wow!
Entonces quiere decir que el amor tiene tres formas de dimensión. Primero es la prioridad de tu vida. ¿Quién está en lo primero? Segundo, estamos hablando realmente de qué gobierna tus emociones. Y el tercero está hablando con qué esfuerzo tú estás haciendo para amar a Dios. Y le voy a decir, el mayor esfuerzo es aprender a amar al prójimo. Porque hay gente que cuesta amarla. Claro, hay gente que es fácil. Hay gente que hay que hacer un esfuerzo para amarla. Pues no son fáciles, pero hay que amarla. No puedo hacer excepción de personas. Entonces quiere decir que el amor, que es la máxima expresión del cumplimiento de los 10 mandamientos, que se resumen en dos: a tu Dios, y que empieza por la valoración tuya. Porque te pone como referencia tu vida. Dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, y al prójimo como a ti mismo. Entonces viene la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? Conforme quieres que los hombres sean contigo, sé tú con ellos. Regla de oro. Gálatas capítulo 6, que es el fundamento de la consejería. Dice, vosotros que sois espirituales, restaurad con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti, siempre tú. No vaya a ser que tú también seas encendido en una falta. Siempre te pones como referencia. Yo no voy a desear mal para ti porque no quiero el mal mío. Y yo tengo que amarte en la misma medida que me valoro yo. Entonces dice, no vaya a ser que tú vaya también a ser sorprendido una falta. Dice, no erréis, porque lo que el hombre siembra, eso recoge. Entonces, la ley superior que gobierna mi vida, que es la ley del amor de Dios, que está en mi desarrollo, gobierna mis emociones. ¿Cuántos de nosotros, como hombres, no levante la mano? Usted ve que pasan esas personas que paran el tráfico y no le hagan echar una miradita. Alguien dijo, la primera mirada no es el problema, la segunda es la que está el problema. Porque todos vemos, la sutil, ya se me regó la cosa. Porque vemos, todos vemos. Pero el amor de Dios que gobierna mi vida, me quita la mirada. La corto. ¿Por qué razón? No le voy a dar continuidad. Y cuando lo hago, la carne quisiera. Pero yo no voy a dejar que mi carne me gobierne. Me gobierna el espíritu. Y aunque deseara seguirle los pasos o continuar con la mirada, tengo temor de Dios. Y por temor de Dios, quito mi mirada y me lavo con la sangre de Cristo. Un día un ministro, hace muchos años, me decía, Alberto, te quiero decir algo. Yo tuve una novia, y la novia en el mundo, abrazos y besos y todo lo demás, pero se rompió la relación, y ella se casó, y yo me casé. Y pasaron los años y más nunca nos vimos. Pero a ella no le fue bien en el matrimonio. Y un día estaba en una actividad, y se acercó a mí y me saludó. Oye, con todo el cariño del mundo. Pero resulta que cuando voy al hotel, donde me voy a hospedar, consigo que la mujer estaba dentro de la habitación. Y le digo, ¿qué haces tú aquí? Porque tú estás violando mi privacidad. Voy a denunciarte en el... No te preocupes, que el dueño del hotel es amigo mío. Se va de aquí o llamo, hago un escándalo. Tranquilo, que yo me voy. La mujer se fue, pero tuvo que formar un escándalo porque estaba en su habitación del hotel. ¿Y sabes qué me dijo él? Conversando conmigo. Y me dijo, oye, tú sabes cómo lo hice, pero con mucho esfuerzo porque la mujer estaba buena.
Así, así. Esa es realidad. Cada día nosotros oramos a Dios que nos guarde en el puño de sus manos, que nos cubra con su sangre, que nos libre de todo mal. Estamos a la orden del día, cualquier clase de propuestas de todo tipo. ¿Me entiendes? Y lo que estamos aquí para es porque hemos muerto y hemos sabido guardarnos para Dios. Pero no ha faltado propuestas, y no ha faltado tentaciones, y no han faltado acosos. Pero hemos muerto por amor a Dios, por ser fieles a nuestros hogares y por ser fiel a todos ustedes. Siempre he dicho que si alguien diga algo, que nunca se esconda detrás de uno para decir, si usted lo hizo, ¿qué me queda a mí? No, papá. Guárdame cada día para que nadie se esconda detrás de mí y diga, bueno, ¿y si usted es el que me queda a mí? No, Señor. Y las muchas cosas malas que se hablan de uno, yo le pregunto, las tantas cosas que mal le hablan de uno, yo le pregunto a usted, ¿cuál de ellas usted ha probado? Y cuando alguien le diga mal, diga, yo pruebe lo que usted está diciendo, evidénciemelo, o siga. Un día yo traté de hacer algo a nivel de los consejos comunales, me gustó el programa, leí los folletos, me indica, wow, esto está buenísimo. Y me fue parte de ello, después fundamos la radio. Y pasaron una serie de cosas. Y alguien empezó a hablar. Cuando hicimos proyectos de casa, rancho por casa, saqué proyectos, fotos, hice proyectos de muros. Todo eso lo hice en carpetas. Hice varios hogares, saqué fotos y llené informes y reporté, sí. Hice varias carpetas. Y resulta que las llevé al lugar que se me indicó. Y resulta que esa persona, por supuesto, cuando visité su casa y llené la carpeta, se creó una expectativa. Wow, mire, ¿y cuándo? Dijo, mira, yo cumplí mi parte, que fue llenarte los recaudos, tu estudio socioeconómico y llenarte la solicitud. Pero ya eso no es acto a mí, eso ya es de la persona. ¿Y quién me decía, mire, señor, ¿y cuándo va a salir la solicitud? Mira, mi amor, eso no está dependiendo de mí. Y empiezo a ver que está comprometiéndose mi imagen con la comunidad que quiero servirle. Ellos empiezan a demandar de mí, pero yo lo que hice simplemente hice una tarea para ayudarles a cumplir un proyecto de cambiar su rancho por casa. Yo presumo, que en una reunión que hubo de la sala de batalla, o sea, comunal, alguien llegó y dijo, ese tipo se llevó los reales y mira lo que está haciendo. Pero alguien dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a traerlo para que usted se lo diga de frente. Entonces teníamos la radio, y la radio no, la radio está secuestrada, y el que tiene secuestrada esa radio se llama Alberto Paz. Y empezaron a denigrar, y por la misma radio salían la cantidad de cuentos. Y voy a la reunión. Cuando estoy en la reunión, uno no llegó, y la otra persona sí llegó. Y estratégicamente yo estaba esperando que me dijera dónde se fundamenta para decir que yo me cogí los reales. Estratégicamente Dios se fue, se fue. No me complazco de esto, que Dios tenga misericordia. A los 15 días le pegó una CB y después andaba pidiendo dinero en la calle. Yo ni me cuenta me dije, pero luego me dijo alguien, esa fue la persona que dijo usted se haga la realidad. No puede ser, Señor, misericordia. No me voy a complacer de ello, pero Dios mío, el Señor guarda a sus hijos. Y lo que realmente dijo, más bien que era una puerta espiritual, que vino una lección sobre su vida. Uno de los pastores de la congregación va a visitar a alguien en Luciani. Se le prendió el carro, arreglándolo. Y se quemó parte de eso. Yo creo que él murió, no sé. Pero varias personas fueron a visitarlo a Luciano. Cuando yo pregunto, empezamos a orar, Señor, mete tu mano, porque subimos del accidente. Me dice uno, dice, ¿sabe qué? Esta persona que está en Luciano, en estas condiciones, es la persona que se ha encargado de dañar su imagen y difamarlo en toda esta comunidad. No puede ser. Que ni lo conozco. Pero aquí hemos hecho cita divina. Y entre algunas de las personas que han acercado a cita divina, he decidido, yo quiero pedirle perdón a usted. ¿Por qué? Porque yo he sido una de las personas que sin conocerlo he hablado mal de usted.
que se roban los diezmos, que se roban esto, que el otro. Ah, sí, pero ahora estoy aquí, pido pedirle perdón. Yo le otorgo perdón y lo libero y lo bendigo. ¡Wow! Y pero qué tremendo es, porque dentro de los mandamientos, de los 10 mandamientos, dice: no levantará falso testimonio. ¿Qué es un falso testimonio? Hablar de algo que yo no he evidenciado, que no sé. ¿Cómo yo, como un loro, me atrevo a repetir cosas que ni siquiera yo sé que son verdad? Lo que llaman chismoso en el acuerdo venezolano. No, cuando alguien hable, tiene que tener evidencia por qué lo dice y por qué lo hace. Pero muchos de nosotros caemos en el pecado de estar repitiendo cosas que ni siquiera sabemos que son verdad. Y nos convertimos en difamadores y confrontadores realmente. Entonces de esto hay una cambiada. Ahora, de eso uno se guarda, porque la palabra dice: bienaventurado cuando dijera cualquier clase de mentiras, no siendo verdad. Si es verdad, tengo problemas, porque está hablando verdad. Pero si no, soy bienaventurado, porque lo que está diciendo es falso. Voy a concluir en el contexto de lo que es del Congreso. ¿Ok? Óyeme lo siguiente. Cuando entendemos que la iglesia es una nación que nos cuesta madurar, saber. Le voy a poner un ejemplo real. Dios me dio la gracia de estar en Roma, de tránsito, pero estuvimos 2 veces en Roma. Y fuimos a caminar la Capilla Sixtina, la fuente, y fuimos a las puertas también del Vaticano, cerca donde está el Coliseo Romano. Todo eso lo caminamos. Qué tremendo es que en Italia hay una nación que tiene su propia constitución, sus reglas y sus propios vigilantes. Y que para yo poder entrar allá tengo que ser visado o autorizado, que se llama el Vaticano. El Vaticano es una nación que está dentro de otra nación llamada Italia. Pero Italia no tiene inherencia directa sobre el Vaticano. El Vaticano es una nación dentro de ellas. Sus propias reglas, su propia constitución y todo lo demás. Y desde el Vaticano se gobierna al mundo a través de las estructuras de carácter religiosa que ya conocemos. Es una ilustración. Pero cuando el Señor dice que tú eres un pueblo escogido, estamos hablando de una selección. Cuando está hablando de un real sacerdocio, está hablando de realeza, que tiene sangre, no azul, sino sangre de Cristo. Porque cuando a mí se me da su espíritu, se me da su sangre, y por el cuerpo al nuevo pacto, he sido lavado por la sangre de Cristo Jesús. Entonces, tengo que entender que soy un pueblo escogido, que marco la diferencia de los pueblos de la tierra, que tengo realeza porque tengo corona, he sido constituido rey. Pero me dice que soy sacerdote porque soy negociador, un abogado que media. Pero le dice: y eres nación santa. Cuando estamos hablando de nación, y tomo algunas palabras del apóstol Fernández, entonces hay que decir lo siguiente: el apóstol es un embajador, el profeta es el ministro de economía, el evangelista es el ministro de cultura, el pastor es el ministro de familia y el maestro el ministro de educación. Esas son las 5 carteras ministeriales que funcionan en una nación. Entonces, son pueblo escogido, real sacerdocio, y hay 5 carteras que funcionan dentro de un gobierno llamado reino. Y cuando el Padre Nuestro dice: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, está hablando de la manifestación de un diseño que tiene una constitución, que tiene un pueblo y que tiene un territorio y que tiene realeza. Por tanto, a pesar de que como Jesús tomó
una moneda y dijo, ¿de quién es esta moneda? De César. Dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Nosotros tenemos que darle a César lo que es de César, pero no comprometo lo de Dios, porque lo de Dios es mayor que lo de César. Hay un tema que yo hablé hace algún tiempo, no está mal que a futuro lo volvamos a decir, que es la figura que tuvo Daniel. Usted ve que había una figura que su cabeza de oro, después vio que su pecho era de bronce, después de plata, después y las piernas eran de hierro y barro. Eso hablaba de los distintos imperios que han gobernado la faz de la tierra. Y el último imperio es el imperio romano. Ese es un tema hermosísimo. Pero luego dice, en esa visión, que vio que salió una piedra y golpeó y destrozó toda la efigie de las estructuras. Entonces habla del gobierno persa, el Medo persa, el gobierno y el Roma, donde es todo un tema. Y esa piedra derribó esos sistemas de gobierno. Que quiero decirte, a la luz de las Escrituras, Mateo 24, versículo 14, dice, el evangelio del reino será predicado para testimonio a las naciones y luego viene el sí. Es decir, que la última señal que Dios tiene para esta tierra es la manifestación de un reino. Pero cada reino tiene actores. Y los actores, porque el reino tiene varias etapas. Vino la restauración del reino. Jesús dice, el reino del cielo está en medio de vosotros. Arrepentido y reconvertido porque el reino del cielo. Estamos hablando de un reino que empezó a un proceso de restauración. Que en ese proceso de restauración hay una misión que tenemos nosotros. Que está en el capítulo 3, versículo 22 de Hechos. Dice que todas las cosas tienen que ser restauradas hasta para la venida del Mesías. Ajá, entonces estamos hablando de las 7 áreas de influencia. Las 7 áreas de influencia son el basamento de una sociedad. La educación, la economía, la política, lo espiritual. Son 7. Que son 7 expresiones que están en Apocalipsis capítulo 5, versículo 8 y 9. Al Señor sea la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación, el poder, el dominio, el señorío. Las 7 expresiones las traduce y consigue, son las 7 áreas de influencia. Esas 7 áreas de influencia tienen que ser establecidas como manifestación de un reino y como diseño dentro. Y esa manifestación tiene que ver dentro de un mundo en crisis. Y eso, cada reino tiene actores, porque tiene un territorio, y tiene un habitante, y tiene una constitución. Entonces, los cambios que han de venir no tienen que ser provocados por estructuras políticas. La política pasa. Cambiarán los colores y cambiarán los que están ejerciendo. Pero no vendrán los cambios, a pesar de que Dios mueva piezas en su ajedrez, pero no porque los cambios vienen por ellos, sino por respuesta a la oración de una iglesia. Lo que tengo que yo madurar como nación, como pueblo escogido, como real sacerdocio, es que nosotros somos los actores de un escenario profético, que es la revelación de un reino, que está en un proceso y que tendrá su culminación en el reinado milenial. Tiene su culminación. Entonces, la máxima autoridad representativa de ese reino, en este momento, somos nosotros. Gracias por los 4 amenes. Hablaba ayer muy brevemente en el pasillo con el apóstol Brochero, un gran amigo. Le decía, hermano, el gran problema desde mi apreciación es que estoy buscando salvadores, o de un lado o del otro. Y estoy pensando que ellos pueden hacer la salvación de la nación. Ellos pueden hacer actores, no los salvadores.
Pero el problema no está en que sea Julano o Perencejo, como becerros de oro que todavía estoy buscando quien salve. Estoy buscando Mesías todavía. El problema no está ahí. El problema es cómo tú te ves. Porque yo no me veo. La iglesia le ha costado madurar, entender que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Y que los cambios serán provocados por la iglesia. Que somos los generadores de cambio, porque podrán cambiar los colores y los actores, pero si el hombre no se arrepiente, no hay cambio, porque el cristianismo presenta un cambio partiendo del corazón del ser humano. Que si yo me arrepiento, mi familia cambia, y si mi familia cambia, la sociedad donde vivo tiene que cambiar, porque yo me convierto en un agente de influencia, de cambio, a partir de mi propio testimonio. Y entender que tengo que hacer mi mejor esfuerzo, porque de mí empieza la transformación. Desde mi cuadra, desde mi hogar, desde mi familia, desde mi cuadra. Ahí se tiende la transformación de una sociedad. Pero ¿sabe qué? El texto que leí dice Abraham como nosotros: Señor, tú me has dicho, pero yo no veo. Es que entonces será, humanamente hablando, este Damaseno, Eliezer, que me va a heredar. Tú a través de él vas a cumplir. ¿De qué manera? Estamos viendo humanamente en la lógica, porque era anciano y no tenía hijos. ¿Cómo tú vas a resolver esto? Le dijo: no, ven acá, sal de ahí. Sal de tus limitaciones humanas, sal de esa cueva, de esa tienda. Cuenta las estrellas si puedes. Así será tu descendencia, mira eso. Pero Señor, está bien, pero ¿cómo voy a saber yo que lo que tú me estás diciendo es verdad? A Moisés le dio una vara a que lo convirtiera en serpiente y golpeara las aguas. Pero Abraham le dijo: hazme un sacrificio. Le decía yo a mi hermano Rochero ayer: ¿sabes qué? Hay lugares que ya yo no quiero estar. Visto como el pueblo de los ministros se contamina con tanta facilidad. Levanto mi voz y le hago ver: ojo, tengan cuidado, esto no es de Dios. No comprometamos nuestro testimonio, nuestra integridad cristiana. No es que no lo haga, pero no comprometa tus principios, por favor. Es una voz detrás de la cortina. Pero ya no quiero estar en eso. Ya no quiero andar en esos lugares. Pero luego viene un pensamiento a mi mente. He sembrado 40 años de vida. He recorrido esta nación de un lugar a otro. He ido a Cuba a romper pactos, acuerdos y conjuros. He subido a Solte a revocar todas las maldiciones generacionales y ancestrales que por muchos años han hecho. Y la historia sigue larga. Yo no puedo esperar, Señor, que todo eso que se ha hecho ha sido en vano. No puedo. Y cuando quiero irme, usted sabe lo que decía Abraham, porque hizo un sacrificio y veía que Dios no consumaba el sacrificio. ¿Cuántos hemos hecho ayuno, oraciones, vigilias? Y no hemos visto la respuesta de lo que hemos esperado. Y Satanás quiere robarte tu fe. ¿Viste? Decía el hermano Hernández Pérez en su libro que nosotros los cristianos vivimos 3 etapas cuando vamos a dar una ofrenda. Primero la lucha. ¿Será que la doy? No la doy. ¿La doy? No la doy. Porque a nadie nos sobra. Wow.
A veces habla con la esposa. Le dice, bien, tú lo que vas a hacer, yo no sé, porque tú sabes esto. Y luego vence los temores del dar. Y da. Pero cuando viene a dar y ver que lo que diste no se manifiesta en el momento, viene la burla. Wow. Pensar que yo di. Pero luego dice que después de la burla viene la honra. Pero ¿cómo nos cuesta vivir esas etapas? Cuando nosotros estamos negociando este lugar, nos desprendimos de todo lo que estaba en nuestras manos. Ya tenía un camioncito, lo sembramos. Pero no me fue carga. Pero tenía una vez con 100.000 kilómetros recorridos. 2007, ya algunos lo conocieron. Voy a sembrarlo. Pilar, mi esposa, me dice, yo estoy de acuerdo que hagas todo, pero que no salgas del carro. Yo le digo a ella, ¿tú crees que para mí es fácil? ¿Tú crees que yo lo estoy haciendo porque no? Te voy a pedir un favor, déjame morir. Porque estoy haciendo algo que me duele. Y ella se quedó callada. Me respetó mi decisión. Y entregué el carro. Para andar de a pie o para tomar de vez en cuando la camioneta blanca. Duré meses sin carro, agarrando tubucitos, agarrando motos, agarrando la camioneta blanca. Meses. Es el tiempo de la burla. Porque dije, a lo mejor dijeron, sabrá Pepe. Pero luego vino el tiempo de la honra. Pasan ese diciembre, empiezan a salir los carros Cheris. Y él me dice, están saliendo por Venezuela Móvil. Si usted quiere, le hago la cola. Dice, vaya, bueno, si voy a hacer la vuelta, vaya. Y se fue tempranito y me hizo la cola ahí al Parque del Este. Y yo llegué a las 7, me metí en la cola, gracias, y llené mi recaudo. Llené los recaudos. Digo, bueno, señor, no tengo absolutamente nada, todo. Sacamos todo lo que había para negociar este lugar. Pero tal vez mientras va la cola corriendo y cuando llegue el proceso, a lo mejor ya tengo algo, dije yo. Pero voy a meterme en cola, en fe. Y empiezo a ver el 100 y pico, bajo al 70 y pico, al 60 la cola, muy bien. Mire, ¿qué pasó? Que no me han llamado, me han dicho, no, pero lo que pasa es que usted pidió que un sincrónico, lo que hay es automático. Sí, pero el sincrónico, usted me decía que lo que era automático, era sincrónico, pero si eso, pues dámelo automático. Me cambiaron, pero de una diferencia, no importa, pero póngamelo automático. Esos carros automáticos solamente hubieron 800 en Venezuela. Una adicción especial, fuera de lo común. Y todos hablan de lo maravilloso, con caja dual. Yo estoy viendo eso, yo estoy viendo el sincrónico. Pero resulta que estamos en ese proceso, porque lo estoy sacando financiado por el Banco del Tesoro, financiado. Y el Banco del Tesoro me había aprobado el crédito, y con ese crédito fue que solicité mi compra del carro. Cuando voy, hablo por los teléfonos con la persona y le digo, mire, ¿qué pasó? Me dio una mala respuesta y me dio una mala crianza. Y yo dije, no sigo en este broma, yo no tengo para que me esté humillando. Voy a romper el contrato y se acabó. Y habíamos dado ya una prenda. Cuando voy con Pilar, está en el Parque del Este, está en la flota de carros. Y le digo, Pilar, mira los carros como están ahí. ¿Cuál de ellos te gustaría? Me dice, a mí me gusta el gris. ¿Está bien? Yo voy a romper, porque ya me estaban tocando, me dijo una persona de García Tuñón,
Le digo, Parra, ya usted tiene más de un año esperando conmigo, a mí me llegan tantos carros tanto mes, no se preocupe que yo voy a facilitarle a través de García Tuñón y usted no va a hacer por banco, sino yo le voy a facilitar para que usted saque su carro por García Tuñón acá y nosotros le aprobamos su financiamiento. Ah, entonces ya como que tenía otra alternativa, y no, yo rompo, yo no sigo en este asunto. Entonces, voy y le coloco a la muchacha los papeles. No le dije que yo el que habíamos hablado por teléfono, sino que le entregué sus papeles así. A ver si ella me reconocía y le dije, yo vine a romper eso. Y ni siquiera me vio la cara. Cuando empezó a revisar los papeles, dice, ah, pero su carro está aprobado. ¿Cómo es eso? Que usted me dice que mi carro está aprobado. Y ni siquiera me llamaron ni nada. Aquí está su aprobado. Si quiere, vaya, sáquele el seguro a su carro y vaya al Banco del Tesoro porque ya su financiamiento ha sido vencido para que se lo renueve. Le digo, ¿qué color es el carro? El carro es gris. Mira, Pilar, el carro es gris. Agarré mis papeles, los registré en Seguros Pirámide y me fui a la agencia a renovar el contrato de financiamiento. Mire, aquí está, diga, lléveselo para que sepa que su carro está aprobado, está asignado y está asegurado para que le saque la carpeta y se lo entregue. Mi carpeta se perdió en el Banco del Tesoro. Me empezaron a pelotear, para acá, para allá, para acá, para allá, y no la conseguía. Vino mi cumpleaños y los hermanos determinaron honrarme y bendecir mi vida. No sé cómo lo hicieron, pero dentro de eso honra había algo que se dejaba sentir, tenía peso. Y cuando usamos eso, me fui a la agencia. Le dije, venga acá, como está el problema del Banco del Tesoro, ¿cuánto necesito yo para que usted me entregue el carro en cuánto tiempo? Y si usted paga esto, en 15 días le damos el carro. Y aquí tiene los reales. Y en 8 días me entregaron el carro. De voluntad. Vino la burla, el sacrificio. Vino la burla y luego la bendición. Para uno ofrendar, hay que hacer un esfuerzo. Y si estamos bombardeados por tantas cosas que están pasando, mucho más todavía. Después viene el tiempo, pero luego viene la recompensa. Abraham, Dios le habló, le hizo hacer un sacrificio, pero ahora Dios no toma el sacrificio. Pero venían las aves rapillas, que son los demonios, a quererse comer el sacrificio. El pensamiento negativo, la duda, la incredulidad, son las aves rapillas que quieren hacerte dudar de lo que tú has hecho y lo que Dios dice que hará. Y Abraham espantaba para que las aves rapillas no se comieran el sacrificio. Yo siento que estoy en lugares espantando las rapiñas, porque mis años de servicio no los voy a perder. Y dice que entonces agarró un sueño profundo Abraham. ¡Wow! El sueño viene de decepción, de desinterés. ¡Wow! Hombre, tanto esperar y no, al final de cuentas no recibo nada. No empiezo a dejar de pararle el asunto. Pero en eso Dios habló. Y le dijo, mira, esta será tu bendición. No tan solo la tuya, sino la de tus hijos y de mi pueblo. Y le habló de un proceso, pero luego le habló de su herencia y de la bendición. Y luego dice que pasó como una antorcha encendida y consumó el sacrificio. Amado, no dejes que la sacra rapiña te coma tu sacrificio. Él hace memoria de tus diezmos. Él hace memoria de tus ofrendas. Él hace memoria de tus oraciones. Él hace memoria de tus ayunos. Él hace memoria de todas las cosas. No permita que el entorno que nos rodea te robe tu fe.
y tu confianza de una visitación de Dios. Guarda tu sacrificio, que nadie te lo quite. Y aunque está pasando una noche que todavía no ha amanecido, en esa noche Dios está. No sé lo que pueda suceder, pero lo que sí puedes estar seguro que empezó un nuevo tiempo para Venezuela. Un nuevo nacimiento. No estoy escuchando las voces de los comentarios nacionales e internacionales. Estoy pendiente de que hemos hecho un sacrificio a Dios y que Dios habló. Y aunque la noche se esté oscura, Dios ha tomado el sacrificio y veremos la manifestación más extraordinaria de su gloria sobre la tierra. Si le damos un seguimiento a todo lo que es los congresos, este congreso se llama la multiforme sabiduría de Dios. Y la multiforme es una manifestación del cuerpo de Cristo, donde Dios te levanta bajo una dimensión de gloria extraordinarias para provocar los grandes cambios que se requieren desde tu casa a la sociedad. Porque en este encuentro, este congreso de la multiforme gracia, la multiforme tiene que decir las distintas formas y maneras de Dios obrar. Es una activación de gloria sobre esta casa y los presentes para una manifestación extraordinaria de señales y prodigios que marcarán una diferencia en nuestra sociedad y que, como el Señor dijo que lo que hará en esta ciudad será modelo de otra cosa que hará en otra ciudad, es un detonante que despertará a la conciencia de los hijos de Dios de toda Caracas y Venezuela. Y que el Señor le ha placido que sea en este lugar que se desate esa gloria.